Para una mejor experiencia, míranos a través de www.zonaenvivo.com.ar. 10 de la noche, es sábado, y en Radio Zona observamos la realidad desde una mirada ufológica. Tu participación, experiencias, relatos y una versión científica de la disciplina. Aquí comienza En Busca de Respuestas. Muy buenas noches. Un día más aquí en Busca de Respuestas. Hoy tenemos un programa muy especial. Cumplimos nuestro primer mes al aire. Es increíble que haya pasado tan poco tiempo y al mismo tiempo tanto. Y justamente mañana es el día del objeto volador no identificado. Entonces tenemos un programa bastante especial. ¿Y qué mejor que arrancar este programa especial remitiéndonos a lo que se puede llegar a considerar como el inicio de esta ciencia no reconocida, que es la ufología? Y todos conocen o habrán escuchado alguna vez nombrar el caso Roswell, el que inició todo esto, y sobre todo porque ovnis existieron siempre. Avistamientos existieron siempre, pero es el primer caso en el cual se comenzó a hablar de encubrimiento por parte de los gobiernos. Y es una de las ramas fundamentales y principales en esta ciencia que nosotros los ufólogos trabajamos. Remontémonos al año 1947, donde un granjero de ovejas en el estado de Nuevo México, para ser más precisos, en la región de entre Roswell y por la zona de Roswell, Corona, una región muy desértica, nunca imaginó que iba a formar parte del caso más trascendental sobre ovnis en la historia de la humanidad. Mi nombre es Maximiliano Romero y esto es En Busca de Respuestas. Acompáñenos.
Año 1947. Más precisamente el mes de junio de 1947. En el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos. Nos situamos en una región apartada y solitaria de este estado, a unos 30 kilómetros del poblado de Corona y a unos 70 kilómetros de la ciudad de Roswell. Un área desértica, pero de un gran interés, ya que en la zona se llevaban a cabo pruebas nucleares, por ejemplo en el parque de White Sands, donde se creó la bomba atómica que 2 años antes, en el año 1945, habían sido lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Lanzadas por el escuadrón de cazabombarderos 509 de la Fuerza Aérea Norteamericana, justamente situados en esa locación. El área se conformaba de pocas localidades con muy pocos habitantes en la región, en un sitio muy poco poblado. Y sobre todo para 1947, en esa época, Roswell era la ciudad de la zona con mayor cantidad de habitantes, pero no llegaban a los 3.000 habitantes. Y Corona, el pueblo más cercano al sitio donde nos estamos referenciando, no superaban los 800 personas. En un lugar muy poco concurrido y básicamente se destacaba que era un lugar donde había muchos ranchos con cría de ovejas. ¿Sí? Era la actividad primordial de la gente en la zona. Aproximadamente para el día 14 de junio, hay muchas discrepancias igual con la fecha exacta, ¿sí? Por cuestiones que a lo largo de este caso van a ir entendiendo, pero se lo sitúa aproximadamente en esa fecha. Una noche tormentosa, muchos relámpagos, vientos fuertes. Nos ubicamos en el rancho Foster, donde criaban ovejas, y en ese rancho se encontraba su capataz. Nos referimos a William Brazier, más conocido y apodado por sus vecinos como Mac Brazier. No era su apellido, pero se lo habían colocado al Mac de una manera cariñosa. Entonces era muy conocido como Mac Brazier. Mac Brazier, esa noche del 14 de junio, se encontraba en el pórtico de su rancho, un rancho donde no había luz, donde no había teléfonos, no había televisión, en una zona muy austera, ¿sí? Sobre todo en la época, 1947. Y atento a la tormenta, en un momento de la noche escucha un fuerte estruendo, muy fuerte, como si hubiese sido una especie de explosión. Segundos más tarde él se asoma al pórtico de la casa y a la distancia, muy a la distancia, en el suelo observa un resplandor. Pero no le toma mayor importancia. Pasan los días y Mac Brazier continúa con sus labores cotidianas. Hasta que un día, más o menos el 2 de julio de 1947, Mac Brazier divisa que las ovejas no siguen el camino que normalmente las lleva al abrevadero a tomar agua o a las diferentes zonas del rancho a pastar. Por lo que se
se sorprende. Recordemos también que en esas épocas los sistemas de pastoreo eran muy primitivos, usaban perros para guiar a las ovejas a través del campo. Entonces MacRacer decide tomar un caballo, se monta en él y sale a ver qué es lo que está sucediendo, por qué las ovejas no están siguiendo su recorrido habitual. Cuando de repente va avanzando, a la distancia empieza a ver unos reflejos en el suelo muy, muy fuertes, muy brillantes. Conforme a que va llegando, empieza a ver en el suelo varios pedazos metálicos como partes, ¿sí? Como si hubiese habido un accidente en el lugar. MacRacer automáticamente cuando ve estos fragmentos esparcidos por todo el campo, ¿sí? Un área bastante extensa, automáticamente lo atribuye. Recordemos que estamos en un lugar donde hay muchas pruebas militares, donde hay muchas bases militares, y era una zona muy importante en ese momento de pruebas militares. Estamos comenzando la Guerra Fría en el año 1947. Y él lo atribuyó a seguramente algún tipo de aparato del ejército que se había estrellado, algún cohete, algún tipo de aeronave, lo cual no le prestó mucha atención. Recogió unos fragmentos, abrió camino a través del campo para que las ovejas pudieran pasar. Él comprueba que las ovejas no se acercaban al lugar, ¿sí? Se quedaban a una distancia bastante amplia del lugar. Entonces abre un lugar a través del campo de escombros, ¿sí? Para que las ovejas puedan pasar hacia los abrevaderos para poder tomar agua. Pensando, obviamente, en este accidente de alguna de las bases, sea White Sands o El Álamo. Hay bases muy importantes en esa zona. También cabe destacar que MacRacer era un hombre bastante austero. Apenas sabía hablar, por eso era capataz. Apenas sabía leer, por eso era el capataz del lugar. No tenía conocimientos de tecnología. Recordemos que vivía prácticamente sin luz, sin teléfono, sin televisión, sin radio. Era bastante austero. Cuando regresa al rancho, les comenta esto a algunos de los trabajadores de ahí del rancho, lo cual ellos les comentan de si había escuchado hablar acerca de los platillos voladores. Y le contaron a MacRacer que en la zona se solían avistar muchas de estos platillos. Era un tema bastante conocido. A lo que MacRacer recapacita y comienza a pensar de que quizás lo que había estrellado allí en el rancho Foster era más de lo que él pensaba, y era algo un poco más complicado de lo que él pensaba. Entonces, al día siguiente toma una camioneta de ahí la camioneta de ahí del rancho y se dirige al pueblo de Corona, ¿sí? Quedaba unos aproximadamente 30 kilómetros de ahí. Y se dirige a un bar. MacRacer no era de beber, pero el dueño del bar era su mejor amigo, era un gran amigo de MacRacer. Entonces se dirige al bar y le cuenta de lo que había sucedido, lo que había visto y lo que hay en el rancho en estos momentos. A lo cual su amigo, lo escucha atentamente y MacRacer le solicita a ver si lo puede acompañar para que él pueda ver también eso y a ver qué era. A lo cual su amigo no quiso, dijo no, la verdad que no, y le dijo que vaya a la farmacia a decirle al farmacéutico si quería ir a ver estos fragmentos. Se dirige a la farmacia
Y la mujer del farmacéutico le comenta de que su marido no se encontraba, que estaba en Roswell, y que ella lamentablemente no lo podía acompañar porque no había nadie que se hiciera cargo de la farmacia. Y le sugiere de hablar con el comisario sobre este suceso. Entonces, la mujer del farmacéutico le disca el teléfono para que hable con el comisario. Repetimos, imagínense lo austero que era este hombre que ni siquiera sabía utilizar un teléfono. Entonces le marca y habla con el comisario. Más precisamente es el sheriff Willock, ¿sí? Willocks. Entonces, le comenta esto, pero como que es algo secreto, como que no levante mucho revuelo sobre lo que estaba comentando. La familia de McBracer no vivía allí, en el rancho. Ellos vivían en un pueblo aparte. Entonces, él estaba solo, prácticamente, más que algún que otro trabajador. Estaba solo. Entonces, eran sus pocos contactos estas personas. No tenía quien verlo. Nadie más podía ver eso. Entonces, el sheriff Wilcox le pide de que tome alguna de estas muestras, las cargue en la camioneta y que se las lleve a la comisaría para que la puedan ver. McBracer regresa al rancho. Pasan los días, él sigue trabajando, cumpliendo sus obligaciones. Y días después, su familia va hacia el rancho a visitarlo y a pasar tiempo con él. Y van a ver estos objetos. Entonces, McBracer, junto a su esposa y a su hijo Vernon, se dirigen al lugar de escombros para que los puedan ver y tomar algunas de estas piezas. Lo cual eran piezas bastante extrañas. Cargan estas piezas y se las llevan al sheriff Wilcox para que las vea. Cuando el sheriff lo ve, queda completamente atónito de lo que ve, porque le parece extremadamente raro lo que está viendo. A lo que el sheriff Wilcox llama a la base militar cercana y en ese momento contactan con el mayor Jesse Marcel. Recuerden bien este nombre porque es fundamental este personaje en esta historia. Jesse Marcel, un mayor de unos 40 y tantos de años, era el oficial de inteligencia de la base, de la Brigada 509 de bombarderos. Era un hombre experimentado, ya viene con experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y era un hombre que se encargaba justamente de la inteligencia de la base, era el espía de la base. Entonces, Jesse Marcel le dice al comisario, por favor, que guarden esos elementos allí en la comisaría, que él pronto se iba a dirigir a observarla. Entonces, el mayor Marcel le informa a su superior, al coronel Blanchard, sobre este suceso. Y el coronel Blanchard, que era el jefe de la región, de las fuerzas aéreas, le dice que vaya hacia Corona para poder ver estos objetos. Entonces, a Jesse Marcel lo acompaña un especialista en contrainteligencia llamado Sheridan Cavitt. Cavitt era un especialista justamente en contrainteligencia. ¿Qué es la contrainteligencia? En ese momento estaban en plena Guerra Fría, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y
El gran miedo que había en esa época es el tema del espionaje ruso. Entonces se decide que Sheridan Cavitt vaya con Jesse Marcel para verificar si aquello que estaba estrellado era algún tipo de aeronave espía rusa. Volvemos a lo mismo. Era una zona donde había pruebas militares. En ese momento los rusos no tenían armas nucleares, ¿sí? Y estaban muy cuidadosos y muy celosos del espionaje ruso en cuanto a las pruebas nucleares que se estaban haciendo en la región. Al mismo tiempo, en una radio zonal de ahí, del lugar, se enteran sobre esto porque justo se interfiere una llamada de del sheriff Wilcox con la base aérea, a lo cual deciden ir a entrevistar a McBrazel sobre lo acontecido. Cabe destacar que nunca se mencionaron cadáveres. Simplemente McBrazel lo único que menciona es una gran extensión con fragmentos metálicos esparcidos. Jesse Marcel y Cavitt, cuando ven estos objetos, quedan bastante conmocionados y nerviosos porque no pueden identificar qué es. No hay manera de identificarlo. Entonces se dirigen al campo, ahí al rancho Foster, para ver el resto de los fragmentos. Cavitt informa a la base aérea, a lo cual le dicen de que se lleve otro vehículo para poder cargar la mayor cantidad de fragmentos a los vehículos para llevarlos a la base y posterior poder analizar bien su procedencia. Bueno, entre tanto pasan el día, llegan al lugar, ven el gran espacio que hay donde la gran cobertura de los fragmentos esparcidos y pasan el día recolectando, incluso McBrazel ayudándolos junto a su familia, ayudando todo para cargar todos estos fragmentos. Llega la noche y estos soldados pasan la noche ahí en el rancho Foster. Recuerden de que Sheridan Cavitt había avisado a la base sobre lo que habían encontrado y la locación donde lo habían encontrado. Al día siguiente se sorprenden porque el lugar estaba infestado de militares. Militares por todos lados habían vallado la zona, habían perimetrado, no permitían más pasar a McBrazel y a su familia hacia el campo de escombros. Y bueno, los únicos son estos dos miembros militares, Jesse Marcel y Sheridan Cavitt, los que se dirigen hacia este campo de escombros. Marcel se queda acompañando a esta gente, pero hay una cuestión. En Corona ya todos sabían de lo que había sucedido, porque McBrazel, en el momento que lleva estos fragmentos a la comisaría de Corona, pasa por el bar y por la farmacia y les muestra estos fragmentos, lo cual la gente del bar y de la farmacia estaba muy sorprendida por la rareza de estos objetos, de que eran tan livianos que no parecía ni papel ni madera, pero era metal. Jesse Marcel, luego de toda la operación de limpieza de la zona, regresa hacia Roswell y en el camino pasa por su casa a ver a su familia
y a descansar un poco porque había sido asignado a viajar a bordo de uno de los tres aviones de carga, acompañando los restos hacia la base de Fort Worth en Texas. Jesse Marcel llega a la casa, se pega un baño, cena con la familia y les muestra a su familia, a su mujer y a su hijo Jesse Marcel Jr. parte de estos fragmentos, los cuales, por lo que posteriormente Jesse Marcel Jr. comentara que eran fragmentos con un tipo de escrituras muy extrañas, de un color marrón. Algunos dicen que eran rosa, otros dicen que era negro. No se sabe a ciencia cierta, ¿sí? Pero ven estas escrituras muy extrañas y comprueban que era material muy ligero, muy maleable, ¿sí? Se podía manipular y parecía papel o madera, pero no era ninguna de las dos cosas, era metal. Cuestión que la base de allí de Roswell al día siguiente emite un comunicado que nunca se pudo encontrar después, este comunicado oficial. Y el típico papel con datos oficiales, con el nombre de la base, con sello militar, con tipografía militar, diciendo, o sea, lo enviaron a todas las radios y emisoras, a los periódicos, diciendo oficialmente que la Fuerza Aérea estadounidense había recuperado un platillo volador. Como era de esperar, la noticia se esparce muy rápido. Se envían telegramas, automáticamente gran parte de los periódicos y de las radioemisoras de la región se hacen eco de esta noticia. Por primera vez en la historia, el gobierno había admitido eso que tanto se imaginaba la gente, que creían como algo fantasía. El gobierno había admitido que había recuperado un platillo volador. Era un evento trascendental. Sin embargo, y como era de esperarse, o quizás hoy en día podemos llegar a decir que era de esperarse, al día siguiente, el día 9 de julio, el general Ramey, que era el jefe de la región de los altos cargos militares, ¿sí?, a los cuales la Fuerza Aérea dependía, emite un segundo comunicado negando absolutamente todo. Y mencionando de que había sido una gran confusión y que en realidad era un globo meteorológico, que tenía una parte inferior con algunos instrumentos forrados en aluminio. Un globo meteorológico. En ese momento se cierra el caso. Incluso el mismo McBrazel, apenado por tanto revuelo, incluso se sentía culpable por haber generado tanto revuelo, se sentía hasta tonto por pensar que quizás era algo poco más allá de lo conocido. Durante muchos años el caso Roswell quedó así, quedó callado. Había otras voces, otras versiones. Personas habían visto, incluso habían comentado que habían visto el platillo, habían visto diferentes, o sea, habían visto el platillo volador, habían visto luces. Pero cabe destacar que en esa época
La palabra militar era la ley. Entiéndanlo. Venían de ganar la guerra. Venían de crear la bomba nuclear. Tenían un gran poderío militar y social. ¿Por qué la Fuerza Aérea o el ejército les iba a mentir? Era la mentalidad de la gente en ese momento. Cabe destacar que el rancho Foster quedó sitiado, ¿sí? No se pudo acceder más, quedó todo cerrado. Años después, Mac Bracer, ya viejo, cansado, fallece. Jesse Marcel, también en la década de los 80, fallece. Y todo se habría quedado en eso, pero no era tan fácil. Porque años después, más precisamente en el año 1977, un ingeniero llamado Stanton Friedman, un ingeniero que trabajó en la NASA, trabajó en el laboratorio de propulsión de la NASA, el JLPT, también en el desarrollo de motores de cohetes nucleares. Un hombre con muchos conocimientos, un hombre preparado. Justo en ese momento se encontraba en una conferencia sobre ovnis, sobre platillos voladores. Friedman había comprado un libro en el cual, al cual le pareció muy interesante lo que decía este libro. Y en esa conferencia, él fue a esta conferencia por ese libro, y en esta conferencia escuchó nombrar de un caso que había sucedido unos 30 años atrás. Y escuchó el nombre Jesse Marcel, a lo cual quedó muy intrigado. Y como buen sabueso que quiere buscar, que quiere encontrar, comenzó a investigar. Y lo más interesante es que encuentra a Jesse Marcel. Lo encuentra. Jesse Marcel padre. Y le realiza una entrevista que fue increíble. Porque durante muchos años Jesse Marcel fue silenciado. Le dijeron que dijera que había encontrado restos de un globo meteorológico. En estos momentos tenemos imágenes ahí del mayor Jesse Marcel. Y la entrevista que Marcel le da a Friedman es increíble. Porque Marcel nombra por primera vez la palabra encubrimiento. Él menciona que hubo un gran encubrimiento en el caso Roswell y que no fue un globo meteorológico. Que él encontró piezas de algo que no era un globo meteorológico. Y aparte de esto, Jesse Marcel le confirma a Friedman que eran partes de un platillo volador lo que habían recuperado. También le da información sobre diferentes personas que habían participado en este evento. En colaboración con varios investigadores, Friedman junto a Monroe o Sheridan, ¿sí? Yandera, varios investigadores de renombre, incluso
Charles Berlitz, el gran investigador, no sé si llamarlo investigador, autor de varios libros sensacionalistas: El Triángulo de las Bermudas, La verdad del Triángulo de las Bermudas, Más allá del Triángulo de las Bermudas, Nuevos casos del Triángulo de las Bermudas. Cuando se le acabaron las ideas a Charles Berlitz, este autor, escucha a Friedman sobre el caso Roswell, le roba la idea y crea un libro con una cantidad de pavadas, perdón por la palabra, pero una cantidad de pavadas increíble sobre Roswell, que la verdad que es un disparate las cosas que dice el libro. Ni siquiera se los traigo a colación el nombre del libro porque no viene al caso. Es lo más anti serio y científico posible ese libro. Friedman siguió, ¿sí?, indagando en estas pistas. Y las cosas siguieron creciendo. Cada vez se hizo más grande esta bola de nieve. Tras escuchar todo lo que Marcel le dijo, decidió investigar mucho más a fondo. Y pudo encontrar a varios testigos vivos todavía de los incidentes. Gente que estaba en el bar, en la farmacia, ¿sí? Y todos concuerdan de que los fragmentos que ellos vieron que McBracer les mostró no se parecían en nada a las imágenes publicadas por la Fuerza Aérea. Esas fotografías que normalmente todos conocen de justamente Jesse Marcel mostrando lo que parecerían ser unos papeles de aluminio. Pero como buen investigador, Friedman no solamente se queda con el relato de los testigos, sino que también busca documentos que aseveren y que prueben esos dichos. Allí es donde aparece el famoso documento de hotel, ¿sí? Es un memorándum del FBI que comenta justamente lo que la gente decía, que eran fragmentos de un ovni, ¿sí? Que fue oficializado en 1970. Friedman lo consigue aproximadamente en el año 78. Y lo más extraño es de que no los ubicaban en el mismo lugar. Los eventos no estaban ubicados en el rancho Foster. Entonces esto le llama la atención a Friedman. Porque acá es donde comienza la historia que no conocen sobre Roswell. Porque hasta ahora lo que todos tienen sobre Roswell es eso: que algo cayó, que se recuperaron piezas, que el gobierno, en un globo de confidencialidad, ¿sí?, desmiente que fuera un platillo volador y comenta que es un globo meteorológico. Esto es la historia que todos conocen acerca del caso Roswell, de esa conspiración. Pero yo ahora les voy a contar lo que a mi parecer, y que por medio de estudios del gran Friedman, que hoy ya no nos puede acompañar físicamente, ya que falleció hace unos años, les traigo en este hermoso cuaderno que tengo acá, del cual tengo mis investigaciones, la verdad de el caso Roswell. Y la verdad comienza de la siguiente manera. Hay reportes de muchas personas
ubicándonos a finales de los años 40 en esa región, sobre avistajes. Y no solamente de luces en el cielo, sino de objetos estrellados. Uno de ellos es la familia Anderson, que es la familia que era de Roswell. Y esta familia halla un avistaje en las llanuras de San Agustín, que es al otro lado de Roswell. Más cerca, ubicándolo, de la localidad de Socorro. También nos podemos ubicar con otro caso de otra familia, de otras personas. En el año 1945, en San Antonio, también ahí en Nuevo México, Friedman comenzó a descifrar un enigma donde no es solo un caso el reportado, sino varios casos. El caso Roswell solamente despertó un entramado, ¿sí?, de encubrimiento llamado Majestic 12, MJ12, que es uno de los episodios más críptidos que existen sobre encubrimientos. Friedman descubrió en uno de los memorándums, donde hasta en ese momento presidente Truman ordena la creación del grupo Majestic 12. Y estaba relacionado con el incidente de Roswell. Las cosas empiezan a aparecer para Friedman salteadas, un caso por acá, un caso por allá, las fechas no empiezan a coincidir. Pero todo parecía y apuntaba a una gran maniobra estratégica de encubrimiento por parte del gobierno norteamericano. Y suena chistoso, pero los restos del rancho Foster no eran tan importantes. Así como lo escucharon, no eran tan importantes comparado con todo lo que estaba y lo que se está por venir ahora. Jesse Marcel comentó en esa entrevista que eran cientos de objetos pequeños esparcidos, pequeñitos, metálicos, pero jamás menciona cuerpos. Y yo sé que alguno de nuestros oyentes en algún momento de su vida ha escuchado que el caso Roswell tuvo cuerpos incluidos. Y ahora vamos a por qué todo esto es una maniobra de encubrimiento y de desprestigio a este suceso. Mientras Friedman avanza con la investigación, descubre información sobre naves prácticamente completas, no sobre pedacitos, sino reportes de naves estrelladas, pero con partes que estaban enteras, e incluso de cadáveres y de seres que permanecían con vida. Allí es donde todo esto comienza a tomar forma y ocurre el primer caso relevante del entramado Roswell. Agosto del año 1945. San Antonio, Nuevo México. Dos niños, dos chicos, estaban jugando cuando descubren a la distancia un objeto en forma de palta, de aguacate, que estaba parcialmente enterrado en la tierra. Era un objeto bastante considerable, de unos 10 metros de largo aproximadamente y con un ancho de unos 6 metros aproximadamente. Y estos niños corren hacia sus casas a decirle a los padres
Los padres también, bueno, van a ver, le dicen a algunos vecinos y cuando se acercan, había muchos militares rodeando este objeto y todos lo interpretaron como un avión estrellado y los mismos militares le dicen, es un avión estrellado, pero los aviones no tenían esa forma. Esto queda ahí. Tiempo después, año 1947, y paradójicamente en la época, en el mismo tiempo, al mismo tiempo que el incidente del rancho Foster, en las llanuras de San Agustín, a las afueras de Socorro, Nuevo México, ocurre el verdadero caso importante de Roswell. Sí. O sea, no fue en Roswell. No fue en Corona. No fue en esa región. Fue unas 80, 90 millas más alejado de Roswell. Casi 100 millas cerca de Socorro. Las llanuras de San Agustín es una zona muy amplia, desértica, es una planicie con pastos muy secos, ¿sí? Como gran parte de la zona, pero esta era especialmente llana, con algunas montañas a lo lejos, para el lado del oeste, digamos, ¿no? Para hacia el lado de Texas, a lo lejos se veían alguna que otra montaña, pero era una zona bastante llana. Es una zona bastante llana hasta el día de hoy. En ese caso, que ocurre entre el 1 y el 2 de julio del año 1947, la familia Anderson, una familia de Roswell, se encontraba de camino hacia Socorro. Cuando en un momento a la distancia, en el campo, ¿sí?, en la llanura, divisan una especie de movimientos a la distancia. Entonces, intrigados, deciden detenerse, se bajan del vehículo, se acercan caminando. En ese momento, año 1947, no iban a tener miedo de que los roben, ¿sí? Eran otras épocas. Y pueden constatar de que se trataba, veían una camioneta de la USGS, es el United States Geological Survey. Es un departamento de investigación geológica del gobierno de los Estados Unidos, que se encontraban haciendo en ese momento un estudio de la conservación de los suelos. Y también esta familia puede divisar otro grupo de personas observando algo en particular. Y este algo en particular era un objeto circular de aproximadamente 8 metros de diámetro, parcialmente clavado en el suelo, y alrededor de este objeto había 3 cuerpos esparcidos, tirados en el suelo, de los cuales uno estaba vivo. Claramente, estas personas alegan que claramente no eran humanos. Eran seres muy pequeñitos, un tono grisáceo, con un traje muy apretado al cuerpo, donde no había, señales de alguna cremallera ni nada, como si estuviese pegado, ¿sí?, al cuerpo. Eran delgados, muy bajitos, de una estatura de no más de 1,20 m, con unas extremidades desproporcionadas a su cuerpo, igual que su cabeza, una cabeza extremadamente grande comparada con su cuerpo, glóbulos oculares mucho más grandes a los de una persona normal, y sin nariz, con una boca chica, sin oídos. Miren la distancia
de cercanía que tenía esta gente para poder divisar tales características. Lo cerca que estaba esta gente de este evento. Barry Barnett era el ingeniero de la USGS que se encontraba ahí junto a 10 personas aproximadamente del departamento de arqueología de una universidad que estaba allí cerca, que estaban haciendo investigaciones. Estas personas vieron este evento. En ese momento llegan los militares, los retiran, los aíslan, llegan camiones, camionetas, grúas, ¿sí? Y estas personas las amenazan con que si dicen algo de lo que vieron, podía correr riesgo su propia vida. Y da la casualidad que en los años posteriores estas personas recibieron muchas visitas de los hombres de negro, claro, obviamente. Allí surge, ¿no? Esta historia de los hombres de negro, ¿sí? Obviamente no son los de la película de Hollywood, claramente. Justamente por eso y por ese miedo, todo esto quedó callado. Nadie supo nada, ¿sí? Incluso la ruta fue cerrada durante varios días, ¿sí? También se registra otro caso en los mismos días, pero al sur de Roswell, ¿sí? Incluso hay documentos en los que se informa de envío de tropas, ¿sí?, a un lugar al sur de Roswell con movilización de camiones, de camionetas, de grúas, ¿sí? Es muy extraño, ¿sí? ¿Con qué motivo en el medio de la nada van a hacer semejante movida? Y en este reporte se incluye que el día 3 de julio del 1947 se hace todo este despliegue. Incluso testigos suman al presidente Truman en este evento de las llanuras de San Agustín. Algo que me parece muy poco probable, pero sí cabe destacar que Barry Barnett era un hombre muy parecido físicamente al presidente Truman. También hay otro caso llamado el caso de las montañas Capital, ¿sí? También ocurrido en esa época, mismos detalles, aparentemente un objeto estrellado. Pero bueno, siguiendo con la cronología, en el año 1994, cuando todo esto vuelve a salir a la luz, cuando Friedman empieza a hacer público sus investigaciones, el gobierno de los Estados Unidos, paradójicamente, sale a desmentir todo esto. Pero con una nueva estrategia, se desmiente a sí mismo para seguir desmintiendo el caso. ¿A qué me refiero con esto? Como recordarán, se dijo que el caso del rancho Foster había sido aparentemente un globo meteorológico que se había estrellado. La Fuerza Aérea Norteamericana lo niega y sacan a la luz que en realidad sí era un globo, pero de un proyecto llamado Mogul. Así como las gomitas que le compran a los chicos en el kiosco. Así. Proyecto Mogul. ¿De qué constaba este proyecto? Era un proyecto de espionaje en el cual en un globo estratosférico se montaban grandes micrófonos que eran capaces de escuchar explosiones o detonaciones a miles de kilómetros, cientos o miles de kilómetros. Y esto lo lanzaban de las bases de esa zona para que con los vientos fueran hacia el lado ruso y detectaran posibles explosiones. Supuestamente no lo habían mencionado porque era un proyecto de alto secreto, el proyecto Mogul. Lo dejo a su criterio. También se les consultó. Pero, ¿y las personas que destacan de que vieron cadáveres, que vieron cuerpos? A lo que dicen no. Eran maniquíes de prueba
¿sí? Que eran los que llamaban los dummies, que se lanzaban a gran altura para hacer pruebas de cómo resistiría un cuerpo a caídas a gran altura, altas velocidades. Pero esto tampoco se condiciona a lo que la gente vio, porque un maniquí tenía que tener tamaño, incluso en los que nos están viendo a través de Zona HD, van a ver imágenes, ¿sí?, de estos dummies. Hay una imagen de un dummy junto a dos militares. Y no se condice con el tamaño que los testigos aseguran ver de esos cuerpos tirados en el suelo. Pero aparentemente hasta ese momento las tácticas de desinformación funcionaron bastante bien. Nadie hablaba del tema. Y cuando sale a la luz, la misma Fuerza Aérea se encargó durante mucho tiempo de ridiculizar el tema. Incluso con la famosa autopsia ovni, que es falsa. La que casi todo el mundo conoce, esta autopsia que incluso el gran Chiche Helblum acá en la Argentina la recreó. Básicamente era un muñeco, pero esto fue una producción cinematográfica, lo de la autopsia. Y su mismo creador lo reconoció años después. Y fue parte del entramado de ocultamiento y de desinformación del gobierno norteamericano. Pero también uno piensa, ¿no? ¿Cómo hicieron tantos militares para que ninguno hablara? Y hay una táctica, investigando, uno aprende cosas. Y uno aprende la táctica de los compartimentos, de compartimentar. ¿En qué consta esto? Que no todos los militares sabían con qué estaban tratando. ¿Cómo es esto? Hay un caso de un accidente de una nave estrellada, ¿sí? De un siniestro. Hay un grupo externo, ¿sí?, un perímetro externo de personas que saben que tienen que ir a proteger algo y no saben qué es y no les interesa qué es. Ellos tienen que protegerlo, no lo llegan a ver. A todo esto hay un grupo más interno que se encarga de recuperar piezas, pero de no ver más que eso, de recuperar piezas. Estas piezas las ponen en un camión que otro grupo se encarga de simplemente transportar. Y que este grupo, al transportarlo, lo espera otro grupo encargado de descargar estos fragmentos, ¿sí?, y dárselo a otro grupo, y así, y así, y así sucesivamente. Entonces, los militares en sí tampoco sabían con qué estaban tratando, y era un grupo muy reducido el que sabía de lo que estaban tratando. Y este grupo, muy reducido, que sabían con qué estaban tratando, tenía lo que se llama un security clearance. ¿Qué significa esto? Es como un pase de seguridad, ¿sí? Estas personas estaban 24 horas al día, los 365 días del año, vigiladas. Tenían intervenciones en sus llamadas, estaban constantemente vigilados. Entonces, no tenían manera, tampoco, de poder decir o filtrar algo. Entonces, por eso nunca se filtró información, nunca se filtra informaciones en estos eventos, en estos casos. Pero muchos pensarán, dirán, che, pero tantos casos ovni, porque tanta tecnología, van a venir acá a la Tierra para terminar estrellándose. Y no, no es tan así, no vienen a estrellarse. En ese momento, volvámonos a... ¿Y por qué ahí? Porque también esa es la pregunta. ¿Por qué ahí? Si usted fuera un extraterrestre curioso que viene a ver qué está sucediendo en el planeta Tierra, en ese momento, créame que tendría una especial atención en la zona y en la región de Nuevo México, Nevada, Texas, por las pruebas militares, por las pruebas nucleares. Era el único país que estaba desarrollando estas pruebas. Y si usted fuera un extraterrestre, créame que iría
y se interesaría en acercarse ahí a poder ver qué está sucediendo. Incluso hubo miles, con los años se enteraron de que hubo miles de personas que dijeron ver cosas en el cielo durante esas épocas de pruebas nucleares. Y lógicamente, como una zona tan intensa, de una actividad tan sensible, y en un momento de la historia muy sensible, como es el comienzo de la Guerra Fría, los Estados Unidos estaban muy celosos de su tecnología y del espionaje. Entonces movilizaron lo que se llama el Escuadrón Móvil. ¿Qué constaba el Escuadrón Móvil? Llevaban unos radares extremadamente potentes, pero muy rústicos para la época, ¿sí? Muy dañinos, muy tóxicos, ¿sí? Eran muy primitivos, pero muy eficientes y muy potentes para la época. En el cual todo objeto que estuviera volando arriba del suelo iba a ser detectado. Incluso tiempo después muchos militares dijeron de haber detectado muchas cosas en la zona. Pero imagínense la potencia de estos radares y lo tóxico que eran, que intervenían constantemente en las emisiones de radio, había interferencias, la gente aludía a muchos mareos, se descomponía la gente con estos radares tan potentes. Y sabemos que el gobierno norteamericano, por lo menos en esa época, no escatimaba en salvaguardar la integridad de las personas cuando a sus propios soldados los exponían a tales niveles de radiación en esa época por las pruebas militares. Entonces no sería nada descabellado, porque la verdad que fueron muchos casos en un periodo de tiempo muy corto, que quizás estos radares, con su funcionamiento, causaran algo en las naves que las desestabilizaran y las hicieran precipitarse a tierra. No sería descabellado. Y para finalizar este bloque de presentación del caso y y que les traigo para que conozcan la verdad de este caso, hay algo que tienen que entender. Que el caso Roswell no fue el caso Roswell. Fueron muchos casos en la región de Roswell. Y que simplemente el incidente del rancho Foster de McBracer simplemente fue el que se llevó toda la atención mediática. Quizás fue el primero que tuvo contacto con la humanidad en cuanto a un accidente de un platillo volador. Pero fue el que se llevó todo lo mediático. Pero el caso importante y el verdadero caso importante del incidente Roswell fue el de las llanuras de San Agustín. Fue el menos conocido. Por eso, el título del programa del día de hoy es El caso Roswell, la historia verdadera. La historia verdadera es esta, que no fue un caso, fueron varios casos. En unos minutitos continuamos.